Retornamos por nuestra tele internacional. Soy Hernán Orjuela. Ya saben ustedes, entrevistas con Hernán lo encuentran también a través de nuestras plataformas digitales. En Instagram está Entrevistas con Hernán. También tenemos en nuestra tele internacional, en nuestra página oficial, todas las entrevistas que hemos hecho durante más de 2 años y medio contados, y encontrándonos con invitados como el que tenemos en el día de hoy, que es mi querido doctor Juancho Dakash, que está aquí en Estados Unidos y que nos viene con un tema muy interesante y muy afín a lo que está pasando. Juancho, este tema de la inteligencia emocional suena muy interesante, muy inteligente, pero a veces uno le gustaría como generar una disección de cómo yo, en estas circunstancias en que el mundo se encuentra, puedo encontrar esta inteligencia emocional en pro de mí mismo y en pro de las corporaciones. Cuéntanos un poco cómo nace la historia y cómo realmente tú estás impartiendo, digamos, este nuevo prospecto de tu vida profesional. Hernán, tú mismo lo acabas de decir, empieza por uno. La inteligencia emocional, por más que uno se certifique en inteligencia emocional, y es mi caso, no me hace automáticamente emocionalmente inteligente. Es un proceso, es un viaje, no es una carrera, no es un sprint, es una maratón. Pero hay que comenzar en algún momento, y el primer momento es reconocer que uno requiere de alguna ayuda para sobrellevar algún problema. Y la inteligencia emocional fue algo que se me abrió a mí cuando empecé con mi entrenamiento en coaching y cuando empecé a trabajar con una empresa en Barcelona de coaching en nutrición, y ahí me di cuenta que la inteligencia emocional me iba a servir a mí y quise entrar en ese conocimiento. La inteligencia emocional tiene una historia muy interesante. El término como tal, cuando sale el término, lo veían como muy romántico, no entendían por qué salía inteligencia emocional, pero Daniel Goleman escribe su libro y le pone el sello a este tipo de inteligencia. Después varios hablaron de inteligencias múltiples, donde la inteligencia emocional es una de ellas. Salió en la portada de Time y ya se comenzó a debatir si el coeficiente intelectual era la única forma de evaluar una persona, y entró en auge el término de inteligencia emocional. Tú vienes de un tiempo para acá dictando una serie de cursos, de conferencias, no sé si propiamente de charlas, que te las empezaron, digamos, que de alguna manera a pedir con base en esa experiencia y en esa recolección de conocimientos de las cuales estás hablando. Si hoy en día nos está viendo una organización, una compañía, un grupo en particular que quisiera de pronto encontrar con cierta asertividad esas herramientas para ponerlas en práctica hoy en día, ¿cómo es tu procedimiento? ¿Cómo es tu dinámica? Yo empecé con un Facebook Live porque quería aportar mi granito de arena. Como tú sabes, un live, uno prende un botón, no hice propaganda, y de ahí empezó a salir bastantes grupos que querían oír la presentación. Yo creo que la mejor forma de contactarme es por LinkedIn, que es Juancho Dakash, y podemos entrar en conversación para dar las charlas. Hemos dado la charla aproximadamente 10 veces a 10 grupos diferentes, y el feedback ha sido muy bueno. Lo importante es tener el conocimiento, y la charla se divide en una parte donde les explico muy brevemente qué es la inteligencia emocional y sus pilares, y cómo lo he experimentado yo, y después cómo ponerla en práctica lo que estamos viviendo en estos momentos de crisis. Claro, y si yo entrara, digamos, a hacer un pequeño minicurso, es una explicación, digamos, muy vaga, porque tú lo acabas de decirlo, tu charla pues se extiende a 2-3 horas. Si partiéramos de esa base, yo como televidente convencional digo, doctor Dakash, explíqueme un poco cómo hallo o cómo potencializo mi inteligencia emocional hoy que estoy viviendo en mi casa una situación que, dependiendo de cada país, hay un confinamiento en particular, en algunas partes se puede salir, en otras no tanto, etcétera, etcétera, pero finalmente estoy llegando a la situación que hoy en día se vive a través de esta pandemia emocional. ¿Cuál sería el primer paso que usted me indicaría en un momento dado para entrar en esa dinámica positiva? El primer paso, Hernán, es reconocer y saber qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es uno poder dominar las emociones y no dejar que las emociones lo dominen a uno. Ya entrando en materia, es muy importante tener el conocimiento de la inteligencia emocional. Y dentro de ese conocimiento, lo primero que habla la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Diferentes estrategias para el autoconocimiento. Primer pilar, autocontrol, la motivación,
la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, y la asertividad, que tú mismo lo acabas de decir. Conociendo esos 5 pilares es el primer paso para uno saber cómo me puede servir a mí la inteligencia emocional y cómo puedo replicar eso para ayudarle a los demás. Claro, eso creo que es absolutamente importante, sobre todo es el reconocimiento de todo lo que tú acabas de decir. Juancho, le digo Juancho porque es amigo mío, seguramente algunos de ustedes dirán el doctor Juancho, pero es Juancho porque lo conozco hace algún tiempito y te lo digo con total confianza. Yo digo, a ver, en este instante donde las circunstancias muchas veces uno las conoce a través de estos días de cuarentena, y es que definitivamente la mente es una cosa complicada, ¿no? El cerebro es una cosa tan compleja que uno se da cuenta que a través de hábitos, a veces tiene uno buenos o malos hábitos, y dependiendo de la regularidad o la recurrencia de esos buenos o malos hábitos, hace que la vida sea diferente, la vida sea más positiva o más negativa. ¿Cómo lo ves tú como coach para que le expliques un poco a la gente esto? Pues mira que es muy interesante lo que dices, porque nosotros veníamos con una vida llena de costumbres y hábitos y de un momento a otro se fueron. Nos tocó cambiar nuestra forma de ser a la cual estábamos acostumbrados, ya sea para bien o para mal. Y esos cambios bruscos que no nos permiten tener opción generan incertidumbre. Y esa incertidumbre genera estrés. Y además de todo eso, hay una incertidumbre global porque nadie sabe verdaderamente qué está pasando. Todo el mundo, digamos que hoy en día sabe un poco más de lo que sabía antes, pero cuando esto empezó hace 3 meses no teníamos conocimiento. Y esa incertidumbre genera estrés. Ese estrés puede llegar a convertirse en ansiedad y la ansiedad es muy difícil de controlar. Así que es importante primero reconocer lo que estamos sintiendo. Y si tenemos otras personas a cargo nuestro, ya sean niños o personas mayores, lo más importante es reconocer que estamos viviendo una época de cambio y que lo único constante será el cambio. Y que ese cambio dentro de la incertidumbre nos va a generar estrés. Entonces la inteligencia emocional ayuda es a reconocer, a reaccionar para poder actuar. Dices algo muy interesante, Juancho, y si yo me adentrara un poco en el tema laboral o profesional, que muchas personas, por razones afortunadas que tienen aún su empleo, otras personas que son independientes y son emprendedores que han tenido que cambiar completamente su chip, que anteriormente lo manejaban presencialmente y que hoy en día se han visto obligadas a entrar en el mundo de la tecnología, del teletrabajo, también tiene sus bemoles, porque no sé si a ti te pasa, a mí particularmente me encuentro con que estoy trabajando más de lo normal, porque ese 24/7 en mi vida cambió por mi espacio. Entonces a mí ya si es domingo, si es lunes, si es miércoles, me da lo mismo, y si es en la mañana o en la tarde o en la noche, entro como en un poco de desorganización que a veces también genera riesgos de salud, de comportamiento emocional. Lo primero que salió, el primer consejo que salió con esta pandemia era sobre todo enfocado hacia los niños, porque era algo que los iba a afectar más, eran las rutinas. Y debería uno tener una rutina en bloques para tener, digamos que lo más parecido a lo que era la vida de uno antes. La misma hora de levantarse, la misma hora de acostarse, la misma hora de las comidas. Claro, hay personas que han tenido que reinventarse y virtualizar su negocio, y para poder hacerlo han sacrificado la hora de almuerzo, han sacrificado acostarse a tal hora. Pero es muy importante mantener dentro de lo posible la rutina pegada a lo que le va a generar a uno una fortaleza emocional y física. Porque si uno va aumentando y aumentando espacios que uno sacrifica, va a llegar un momento en que va a estar ahogado en trabajo y va a echarle leña al fuego al estrés y la ansiedad, porque van a haber otras personas dentro de la casa que van a notar los cambios y claro, el esfuerzo y la forma en que el cuerpo va a manifestarse. Indudablemente. Yo creo que ahí viene uno de los puntos fundamentales, sobre todo, Juancho, que digamos la tasa promedio de las personas confinadas, pues finalmente están en grupos familiares, porque están con sus hijos, con sus nietos, con sus esposas, con su familia, con su núcleo familiar, que puede estar generando un promedio de 4 o 5 personas en lo regular. No falta las personas que también puede ser lo contrario, que vivan en soledad o solitarios, no sé cómo se puede denominar, que también en cierta manera esa inteligencia emocional puede verse afectada, porque esa persona que vive con el perro o que vive sola y que le ha tocado quedarse obligatoriamente en su casa, también puede generar otro tipo de reacción, ¿verdad? Es importantísimo lo que acabas de decir, y por eso viene mi
mi forma de ver el término distanciamiento social como un poco equívoco. Para mí es distanciamiento físico, pero porque el distanciamiento social no puede parar y no ha parado. Si tú te diste cuenta, apenas empezó esto, todas las plataformas virtuales estallaron, todo el mundo hacía reuniones, gente con la que uno normalmente no se hablaba empezó a aparecer, los del colegio, los de la promoción de la universidad, los del trabajo, todo se volvió una plataforma virtual. Estas personas que viven solas deben tener la certeza que ese distanciamiento físico no debe interrumpir el distanciamiento social, y es la herramienta que tienen para no sentirse tan solos. No es lo óptimo, no es lo mejor, pero es un escape, uno poder verle la cara a la otra persona por medio de un aparato electrónico y al menos sentirse que está hablando. Y la tecnología, digamos que ha sido muy afortunada en ese sentido para las personas que verdaderamente lo necesitan. Indudablemente. Es el doctor Juancho Dacash que nos está acompañando hoy aquí en Entrevistas con Hernán. Y en instantes, en la parte final de este encuentro, a través de nuestra tele internacional, vamos a estar hablando con él sobre todo de su criterio, sus opciones que puede entregarnos aquí, de este futuro presente que estamos viviendo, de esta nueva normalidad, de cómo él la dilucida y sobre todo que nos puede dar de pronto unas herramientas muy importantes. Será cuando regresemos aquí en Entrevistas con Hernán.